Se cierra una historia feliz que se tornó en un verdadero drama. Los ganadores del Gordo de Villamarín por fin han podido cobrar su premio. Se vendieron más décimos de los permitidos y después de 3 meses hubo acuerdo. Cada uno se ha llevado 60.000 euros. Buenas tardes, también hoy vamos a analizar el mercado del alquiler. Los expertos prevén una repercusión negativa si se vota a favor del decreto del Gobierno impulsado por Sumar. Se prorrogan los contratos que acaben antes de 2028 y se pone tope a la actualización de los precios para aquellos contratos que entraron en vigor antes de la Ley de Vivienda. Moreno Bonilla convoca elecciones en Andalucía y provoca de forma paralela cambios en el Gobierno central con la salida de María Jesús Montero. Alba Villalba. Hoy se ha despedido, pero aún no se sabe quién será la persona que la sustituya. Tampoco la fecha en la que abandonará el gobierno. Desde Moncloa insisten en que serán los próximos días. Sánchez tiene así que reestructurar sus filas antes de lo previsto. Es la quinta remodelación de este gobierno. 2 personas han sido detenidas en Soria por prevaricación administrativa, el gerente de asistencia sanitaria y el responsable del área económica del departamento. La Guardia Civil está llevando a cabo las investigaciones. Conoceremos el papel de las mujeres en las cofradías de Semana Santa. En Sagunto, en Valencia, hay una que ha votado que no pueden participar en las procesiones. ¿Pero qué ocurre en Castilla y León? Lo vemos en unos minutos. En cuanto al tiempo, hoy nos espera una tarde agradable. Tendremos cielos despejados y temperaturas máximas en ascenso. Sergio. Tarde muy soleada, Antonio, con algunos intervalos de nubes altas que pueden cubrir el cielo con un ligero velo. Temperaturas en ascenso hasta los 19 grados de Valladolid, pero eso sí, sigue el viento de componente norte, con lo cual la sensación térmica va a ser un poco más baja. Las grandes superficies tendrán que etiquetar en braille algunos productos como los alimentos, los cosméticos o los detergentes. El objetivo es garantizar el acceso a la información a las personas con discapacidad visual. La compraventa de viviendas se frena. Hoy se han publicado los datos de enero y durante este mes se realizaron en Castilla y León casi 2.700 operaciones, un 9,5% menos que el año pasado. También en España han bajado, aunque en menor medida, un 5%. Precisamente hoy hemos conocido que el decreto de medidas sobre vivienda no se va a votar hasta el 30 de abril, al contarse el plazo por días hábiles y no naturales. El decreto ya está en vigor y lo estará al menos durante algo más de un mes. Aquellos inquilinos a los que se les acabase el contrato pueden solicitar una prórroga en las mismas condiciones hasta diciembre de 2027. Aunque por ahora sea por 30 días, luego veremos lo que pasa, los consumidores tengan una cierta seguridad jurídica para poder sobrellevar esta crisis y al menos asegurarse 2 años más con el mismo precio de alquiler que estaban pagando actualmente. Para poder acogerse es necesaria una notificación al casero, porque si el inquilino no hace nada, el contrato expirará y se pondrán unas nuevas condiciones. Una norma que no convence a los propietarios y que creen afectará al mercado. Lo que va a provocar, entendemos que es un incremento de los precios en el alquiler y una tensión todavía mayor de lo que es el mercado de alquiler, donde mucha gente, ante esa falta de seguridad, decidirá sacar esa vivienda del mercado de alquiler a una venta. También es verdad que tiene toda la pinta de que los pisos que se iban a poner en el mercado de alquiler no se iban a poner con el precio por el que estaban siendo alquilados, sino con un precio probablemente mayor. Es verdad que habrá menos oferta, pero al menos los que ya estaban viviendo en esas casas de alquiler van a poder seguir viviendo y no llegar tan apurados. El decreto llega poco después de que se modificase en 2023 la Ley de Vivienda. Y ahora, sin contar con los propietarios, directamente modifican esas normas. Eso sí, como toda regla, tiene sus excepciones. Casero e inquilino pueden acordar nuevas condiciones y el propietario también podría recuperarla en cualquier momento si es para uso propio. Desde la Junta ya han mostrado su preocupación por este decreto. Creen que este tipo de medidas intervencionistas tienden a provocar el efecto contrario al deseado, además de disminuir la disponibilidad de viviendas en alquiler y generar inseguridad jurídica. El Ejecutivo Regional cree que sería mejor construir más inmuebles y ayudas directas, tal y como se está aplicando en Castilla y León.
Todas las medidas que suponen intervención, limitación, son las medidas que producen un efecto contrario, y es la extracción de viviendas del mercado del alquiler. Cierto es que su expectativa de duración es muy pequeña, porque en definitiva el decreto ley tiene que ser convalidado por las Cortes Nacionales y parece ser que no hay apoyo suficiente para esa convalidación. Pero además de la compraventa de viviendas, la firma de hipotecas también cae en Castilla y León. En enero se formalizaron algo más de 1.700 y esto es casi un 2% menos que el año pasado. En España, sin embargo, subieron más de un 6%, pero dar este paso es cada vez más complicado para quienes están de alquiler. Más de la mitad tardaría al menos 30 años en ahorrar solo para la entrada. La subida del precio de los alquileres está dificultando la compra de una vivienda a todos aquellos que hoy quieren dar el paso, la mayoría de ellos jóvenes menores de 35 años. Estoy en proceso de comprarla ahora con dificultad, sobre todo económica. Por suerte mi familia me ha podido ayudar. Con los sueldos que tenemos a día de hoy los jóvenes, pues es un poco complicado. Prácticamente la mitad del sueldo se te puede ir en alquiler. El 85% de los hogares inquilinos está en sobreesfuerzo, es decir, dedica más de un tercio de sus ingresos a pagar el alquiler. Lo que les impide ahorrar. Según el Ministerio de Economía, la mitad de los hogares que están de alquiler tardarían más de 30 años en reunir el dinero suficiente para comprar. Es frustrante, pero porque ves que no vas a seguir adelante, ¿sabes? Te vas a quedar siempre en el mismo sitio. Estás atrapado, ¿no?, en unos alquileres altos y tampoco puedes optar a esa alternativa que es la vivienda en propiedad. Comprar descartadísimo, o heredas o ya está. Pensamiento que cada vez comparten más personas ante un futuro que califican. No es muy esperanzador. Por eso algunos optan por renunciar a su independencia para poder acceder a una vivienda. Si tus padres te lo permiten, es mejor quedarse en casa y ahorrar. 1 de cada 3 jóvenes inquilinos que había en España en 2025 se mudó forzosamente. La mitad de ellos tuvo que mudarse al hogar familiar, es decir, estaban emancipados, tenían un proyecto emancipador, de independencia y han vuelto a vivir en el hogar familiar. Solucionar este problema es complejo, reconocen desde Oxfam, pero piden al Gobierno, a las autonomías y a los ayuntamientos que trabajen coordinados para evitar que 60.000 hogares vulnerables puedan ser desahuciados. En Burgos, el proyecto de la Diputación que busca viviendas para alquilar a nuevos pobladores del medio rural cuenta ya con 206 inmuebles identificados. 28 están para entrar a vivir y en otros 6 de titularidad pública el ente realizará obras los próximos meses con un presupuesto de casi 400.000 euros. Ahora se va a crear un censo de las viviendas disponibles. Hay veces que tenemos direcciones, pero no sabemos dónde se encuentran. Nosotros vamos a intentar establecer un sistema de base de datos en la que figure la matrícula del inmueble, que sería la referencia catastral, y luego aparte ya marcar una serie de hitos de estado. Cuanto más fuerte sea el inventario que tenemos, a la hora después de buscar subvenciones de otras administraciones, tener este trabajo ya realizado es importante. Una fuga de gas en un matadero de Fuentes de Béjar, en Salamanca, ha puesto en alerta a toda la población en un radio de 7 kilómetros. Protección Civil ha enviado un mensaje a los vecinos pidiéndoles que se alejen de la zona. Alba Sánchez. El incidente tenía lugar a eso de las 12:30 del mediodía, cuando se registraba un escape de gas en un tanque de un complejo agroalimentario en el término municipal de Fuentes de Béjar. Inmediatamente los vecinos de las localidades cercanas recibían un S-Alert, a través del cual se les informaba de que no se podían acercar a la zona y que debían mantener las puertas y ventanas totalmente cerradas. Por el momento sabemos que se han desalojado a los trabajadores. Hay que tener en cuenta de que nos encontramos en la recta final de la campaña de bellota. Esto quiere decir que eran muchos los trabajadores que se encontraban en la zona. También se ha instalado un puesto para que la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de Salamanca continúen trabajando. Sabemos que lo tienen todo controlado, que han activado los protocolos y que no hay que lamentar ni personas heridas ni personas atrapadas. El 17 de mayo Andalucía irá a las urnas. Se cierra así el ciclo electoral de 4 citas autonómicas que comenzó en Extremadura, siguió con Aragón y continuó aquí, en Castilla y León. En estos 3 comicios la tónica ha sido muy similar. Ha ganado el PP, pero necesita a Vox para gobernar y están aún negociando. Está por ver cómo afectará esta convocatoria andaluza, si va a acelerar o ralentizar estos diálogos. Pero de momento lo que sí que va a provocar es un cambio en el gobierno central. Alba Villalba.
Sí, y antes de lo previsto, porque el Ejecutivo contemplaba la salida de Montero para después de Semana Santa. Ahora Sánchez tendrá que reestructurar sus filas antes de lo previsto. Desde Moncloa no dan fechas, tan solo señalan que la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda abandonará el Gobierno los próximos días. Tampoco hablan de la persona que puede sustituirlo y ni siquiera aclaran esa posibilidad que se contempla de unir el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere quizá decir que en el ámbito de la política económica se está realizando un buen trabajo. Los tiempos los marca el presidente del Gobierno y será en los próximos días. A partir de ahí, desde luego, bueno, pues se abre ahora y serán los ciudadanos andaluces quienes tengan la palabra. Acelera Andalucía convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación. Porque será después de la feria de abril y antes del Rocío, dice el presidente, que busca revalidar su mayoría absoluta con un mensaje claro. En un contexto económico que exige estabilidad, Andalucía ha completado una legislatura de 4 años con estabilidad y habiendo aprobado 4 presupuestos. Sin presupuesto se va María Jesús Montero, que anunciará oficialmente su candidatura. En los próximos días, yo creo que se va a expresar toda la convicción de que los tesoros más importantes que tenemos son la educación pública, la sanidad pública, la vivienda. Será la salida de la número 2 del Ejecutivo de Sánchez. Su sustituto en Hacienda podría ser Bolaños o Cuerpo, pero la vicepresidenta primera siempre ha sido mujer. Completan el cuadro electoral las izquierdas divididas y un Vox que está por ver cómo va a funcionar aquí. El último barómetro andaluz suena diferente al ritmo de Aragón, Extremadura y Castilla y León, ya que deja al PP rozando la mayoría absoluta, aunque sí podría necesitar a los de Abascal para gobernar. El líder de los populares se ha mostrado optimista ante esas elecciones en Andalucía. Núñez Feijóo augura buenos resultados para su partido y asegura que no cree que los andaluces voten a la que llama vicepresidenta de Sánchez. Aún así, asume que las mayorías absolutas son muy difíciles y mantiene su intención de que haya gobiernos cuanto antes en Castilla y León, Aragón y Extremadura. Mi objetivo es dar estabilidad a 5 millones de españoles que viven en 3 comunidades autónomas que han votado y necesitan gobiernos estables y gobiernos que se pongan a funcionar. Extremadura, Castilla y León y Aragón. Ese es mi objetivo. No tengo ningún otro objetivo. Estabilidad y aceptar el resultado de las urnas y adicionalmente que haya un cambio político en España. Es que es fundamental el cambio político en España. El jueves, por cierto, se vota la convalidación del decreto con las medidas anticrisis. Para no depender del sí del Partido Popular, el Ejecutivo busca el apoyo de Junts, aunque sus socios de investidura ponen condiciones, Alba. Sí, porque los de Puigdemont condicionan su voto al compromiso del Gobierno para quitar el IVA a esos autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año. Pese a esta condición, el Ejecutivo confía en tener el voto a favor de Junts el próximo jueves. En estos momentos sería el único voto que necesitaría el Gobierno para convalidar este decreto. En estos momentos el PP todavía no ha aclarado cuál será su voto, tan solo pide al Gobierno que recapacite y que también aplace esa convalidación del decreto para definir mejor las medidas. El Gobierno pide responsabilidad y altura de miras a la hora de que el decreto anticrisis se convalide este jueves en el Congreso. 20 millones de hogares, 3 millones de empresas que están viendo ya una realidad y que dependen de que los grupos políticos pulsen un botón. Los partidos políticos apuran los plazos para negociar, con la abstención anunciada de Podemos. Desde nuestro punto de vista, este Real Decreto ni es un escudo social ni es un plan de respuesta. La pelota ahora está en el tejado del PP o de Junts. Los populares consideran que se queda corto. En esta carta de Esther Muñoz al ministro Bolaños piden más medidas y contar con las comunidades autónomas que asumen el 50% de los impuestos rebajados. Recuerdan que el decreto ya estará en vigor durante 30 días. Nosotros lo que le hemos pedido al Gobierno es, hay plazo para convalidarlo, se puede trabajar en un nuevo decreto en el que se incluyan todas las medidas, una para las que el Partido Popular, una es fundamental, es la deflactación del IRPF. Por su parte, Junts dirá sí al decreto a cambio de que el Gobierno apoye la exención fiscal a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Con el sí de la formación catalana, el Gobierno ya no necesitaría a los populares para convalidar el Real Decreto Ley anticrisis.
Nuevo revuelo en el Ayuntamiento de Soria. El Grupo Municipal de Vox ha denunciado ante la Fiscalía los contratos de la celebración de 2 eventos de la ciudad, el Soria Rock y el último Carnaval, por supuestas irregularidades. Acusan a Carlos Martínez de abusar de la figura del convenio y de trocear los contratos para eludir la ley. El todavía edil ha manifestado su absoluta tranquilidad, alegando que existe una comisión de vigilancia de contratación cuya presidencia recae en la oposición. Ahí se llevan todos los contratos de la casa, ahí se expone con luz y taquígrafos y total y absoluta transparencia todos y cada uno de los contratos de cada euro que gasta el Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se entiende una irregularidad, se consulta a los servicios técnicos en absoluta tranquilidad, porque lo digo muchas veces, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas en 20 años de gobierno ha sido nuestra seña de identidad. Declaraciones de Carlos Martínez, quien en calidad de secretario general del PSOE en Castilla y León ha mantenido un encuentro con colectivos feministas de la comunidad. Encima de la mesa, el borrador que quieren impulsar para sacar adelante una nueva ley de violencia de género adaptada al Pacto de Estado, una vez se constituyan las Cortes. Desde el PSOE buscarán sumar las aportaciones de colegios profesionales y más colectivos de las 9 provincias. La Junta se ha pronunciado por vez primera respecto al cambio en el horario en el tren de alta velocidad de Galicia que afecta a la parada de Sanabria. La consejera de Industria ha valorado la modificación, aunque considera que es insuficiente. Hay que ver cómo se concreta esta recuperación de las frecuencias. Es una recuperación de las frecuencias que a todo punto, desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, nos parece insuficiente para Zamora. Nosotros hemos abogado siempre por la recuperación de las frecuencias del tren madrugadores y de momento nosotros mantenemos lo que se estableció desde el punto de vista de apoyar con los autobuses en el traslado de viajeros, pero para nosotros nos parece insuficiente. Y mientras siguen las investigaciones del accidente de Adamuz, hoy ABC publica que a 1 kilómetro del lugar del siniestro han sido localizadas traviesas dañadas, un hallazgo que habría realizado Adif. Precisamente esta mañana su presidente ha comparecido en el Congreso, donde no ha querido avanzar nada de la investigación. Lo que sí que ha hecho ha sido defender el trabajo de Adif y cargar contra lo que ha llamado bulos e infamias. Ningún problema de medios para ocultar con ultrasonidos. Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado advertencias a los maquinistas. Todo el que diga a partir esto que es una prueba y que Adif no solo ha recogido pruebas, sino que las ha ocultado, es una infamia. Pakistán se ha ofrecido para ser sede y mediador de las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el de Irán. Ocurre sin que aún estén claros cuáles son los contactos entre el ejecutivo de Donald Trump y el régimen de los ayatolás. La guerra sigue mientras se perfilan esas conversaciones. Los ejércitos de Estados Unidos e Israel han atacado varios objetivos en Irán. Por su parte, Teherán ha disparado misiles y drones sobre Israel. Alguno ha impactado en zonas residenciales. El Tribunal Supremo no admite el recurso de la Junta contra el cierre de la estación de esquí de Navacerrada, en Segovia. El gobierno autonómico se declaró incompetente para aplicar el final de concesión decretado por Parques Nacionales. No le dio la razón el Tribunal Superior de Castilla y León y ahora el Supremo confirma esa sentencia. Por lo tanto, el Ejecutivo Regional tendrá que empezar a desmantelar la infraestructura deportiva. Y en Soria han detenido al gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria y también al responsable del área económica por sendos delitos de prevaricación administrativa continuada. El PSOE ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad en funciones. Agentes de la Guardia Civil de Soria han detenido a José Vicente Cano, gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria desde agosto de 2023. También ha sido arrestado su mano derecha, Óscar Pérez, responsable del área económica de la gerencia. Se les acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, y es que la investigación pone el foco en decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia. La Fiscalía habría detectado el fraccionamiento de contratos como tónica general en la administración sanitaria, uno de ellos el de la construcción del helipuerto de una cuantía superior a 600.000 euros, pero adjudicado de forma directa mediante la fragmentación de contratos menores. Pero hay sospecha además que no habrían pasado por la plataforma de contratación, evitando el concurso público. Desde la Junta, en un comunicado, manifiestan el respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales y su puesta a disposición de la justicia para ofrecer toda la información que les sea requerida en el transcurso de la investigación
investigación con absoluta transparencia, garantizando que el complejo asistencial universitario de Soria seguirá prestando asistencia sanitaria con absoluta normalidad. Los detenidos han sido trasladados a la comandancia de Soria a la espera de ponerlos a disposición judicial. El Partido Socialista ha solicitado la comparecencia de Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad en funciones. En Valladolid sigue el juicio por el supuesto cambiazo de ataúdes en una funeraria. Por la audiencia provincial siguen pasando familiares que han narrado lo que recuerdan de esos días. Han dejado claro su sentimiento de rabia y de dolor. Alguno ha reconocido incluso que vio fotos de sus seres queridos tirados sobre troncos. Eva Elvira. 11 nuevos testimonios en el conocido como caso de los ataúdes. Todos han reconocido que en ningún momento se veía cómo se introducía el féretro en el horno crematorio. Han destacado las versiones de varios familiares, uno de ellos un padre que tuvo que enterrar a su bebé de 8 meses. Y dice que la policía le mostró fotos de cómo estaba el cuerpo del bebé sobre unos palés, sobre unos troncos de madera. También ha destacado la visión aportada por una madre cuya hija de 2 años falleció en un accidente. Ha indicado que utilizaron un féretro de adulto y no uno de bebé, como era preceptivo, pues su hija apenas llegaba al metro de altura. Cuando preguntó por esta circunstancia le dijeron que no había de bebés. Todos ellos han señalado que se han sentido engañados, doloridos y que están mal. Un total de 16 personas han sido detenidas por la Guardia Civil en Ávila por delitos de tráfico de drogas, organización criminal, asociación ilícita y fraude del fluido eléctrico. Aunque no estaban las 3 operaciones vinculadas entre sí, ha supuesto un duro golpe a la distribución, venta y producción de estas sustancias. Marta Herrero. Una de esas operaciones se podría haber convertido en la mayor incautación de droga efectuada por la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, una red de albaneses y de rumanos que operaba no solo en el sur de la provincia, sino también que tenían carácter internacional. De las drogas incautadas podría haber llegado en el mercado a un valor de 8 millones de euros, pero también les tenemos que hablar de otro entramado también en la zona sur de nuestra provincia que tenía contacto con escolares, vendían droga en centros escolares precisamente. Y si hablamos de distribución, también nos trasladamos hasta el norte de la provincia con plantaciones indoor. Es un ejemplo de nada más y nada menos de las ramificaciones que tiene el comercio internacional de droga a nivel europeo. La siguiente operación, Colinar, que también la dirigió y coordinó la Unidad Orgánica de Policía Judicial, es el siguiente escalón, es bajar ya a la distribución de esa droga. 1 de cada 3 peatones cruza la calle mirando al móvil. Por eso la nueva campaña de la DGT, lanzada hoy mismo, hace hincapié en los peligros de caminar sin prestar atención al entorno. No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Es el eslogan con el que se pretende concienciar a la población del riesgo de estos comportamientos. 1 de cada 3 personas cruza mirando el móvil. La Semana Santa de Sagunto, en Valencia, podría quedarse sin su distintivo de interés turístico nacional por vetar la entrada de mujeres a una cofradía. Nos hemos preguntado cómo es la situación aquí, en Castilla y León, y cada Semana Santa es distinta. En Valladolid las mujeres procesionan con normalidad desde finales de los 80, pero en León aún quedan 3 cofradías solo para hombres. Los papeles de historia recogen el término cofrada en el siglo XVI, pero hasta la reforma del derecho canónico de 1985, las mujeres no pudieron ser cofrades de pleno derecho. El papel que se permitía para las mujeres hasta ese cambio de 1985 era poco menos que el de alumbradora, manola, ofrecida, pero nunca vistiendo el hábito, la túnica de la que era su cofradía además. A pesar del cambio, en León quedan 3 que rechazan la entrada de mujeres. En Zamora les dejaron llevar caperuzo en 1988 en las 7 palabras, al final de la fila y con un distintivo. Fue muy duro porque al final era romper barreras que llevaban mucho tiempo asentadas y que costaron muchísimo. Ahora, gracias al apoyo del obispado, son aceptadas en todas, aunque aún no procesionan en 3 por las listas de espera. A estas alturas de la vida ya no se puede negar nada por ser mujer. En Valladolid la igualdad llegó en 1987. Quizás a lo mejor el público es el que estaba más pendiente de quién era hombre y quién era mujer, pero por parte de las cofradías muy pronto ya existía esa conciencia de que había que tener normalidad. Aquí todas son mixtas, aunque en 40 años solo 7 mujeres han ocupado cargos de responsabilidad.
3 meses después, la polémica historia del gordo de Navidad en Villamanín toca a su fin. Los agraciados han comenzado a pasar por una oficina bancaria de León para cobrar su premio. Cada uno va a recibir finalmente cerca de 60.000 euros, tras un complicado proceso legal que amenazó con romper la concordia del pueblo. La historia que pudo dividir a un pueblo tiene ya un final feliz. Quiero que se nos recuerde por el pueblo que arregló el lío de la lotería. Y es lo que hemos conseguido. Los agraciados por el polémico gordo de Villamanín comienzan a cobrar sus premios. Gasté, pues no sé, 4 euros más uno para la asociación y hoy he recibido alguno más. Pues sí, exactamente 59.396 euros por papeleta, después del acuerdo alcanzado. Estamos muy contentos y estáis viendo a la gente que entran, salen con su dinero y están muy contentos. Y es que han sido 3 meses de negociaciones para llegar a un acuerdo, un 10% menos de premio para cada uno. Yo siempre he abogado porque todos ganamos un 90. Tú imagínate que te dicen que tu papeleta no está respaldada, que todos cobran menos tú. Pues es que yo creo que eso la gente no lo ha pensado. Y todo porque se vendieron más participaciones de las debidas. Un embrollo que llevó a Villamanín a la primera plana nacional y que una vez resuelto deja buen sabor de boca. Pues yo siento que me ha tocado la lotería 3 veces. El día de la lotería, joder, es que me pongo a llorar. Me he tocado el día de la lotería, ayer cuando me han llamado que me han dicho ¿calienta que sales? Y ahora, claro. Cerca de 40 personas han pasado hoy por esta sucursal bancaria de la capital leonesa. El resto lo irán haciendo en los próximos días. Les hablamos ahora de los trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología que han convocado huelgas el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, aunque desde la EMET aseguran que las negociaciones están abiertas y que si finalmente se prosigue con los paros previstos, estará garantizada la información relevante con la publicación de un protocolo que va a establecer el servicio mínimo. Salvo que haya algún cambio, hay esos protocolos establecidos para esa prestación de servicios a las protecciones civiles, entendiendo que es protección de vidas y bienes y, por tanto, se debe considerar un servicio mínimo pues en eventos multitudinarios que pueda ocurrir pues un fenómeno adverso que pueda originar una catástrofe, ¿no? Un desastre. El Gobierno va a obligar a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos, cosméticos o detergentes. Los encargados de hacerlo no serán los fabricantes, sino los propios establecimientos de más de 400 metros cuadrados. Es una normativa que busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información clara. ¿Se imaginan abrir el frigorífico y no saber qué es lo que tienen dentro? ¿Cómo distinguir un brick de zumo de uno de leche? ¿O ir a comprar al súper y no diferenciar un envase de detergente de uno de lejía? Las personas ciegas saben de qué les hablamos porque los productos de consumo no tienen etiquetado en braille. El etiquetado, por ejemplo, en este caso, afecta de manera importante a la salud de las personas. Esto va a cambiar porque el Gobierno obligará a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos con alérgenos o productos peligrosos. Sepamos las cosas básicas o principales que contiene ese producto, aquellas que nos afectan como consumidores, ¿no? Como es el tipo de producto que tenemos en la mano, o la marca del producto, o el nombre del producto, la fecha de caducidad o de consumo preferente, los alérgenos. Podrán solicitar su etiquetado en braille también quienes compren por Internet. Incluye algo muy importante, que es la atención en el propio establecimiento a las personas con discapacidad que lo necesiten. Esta celda de 6 puntos en relieve es la seguridad en la punta de los dedos de quienes viven a ciegas. Un sistema de lectoescritura táctil que desde hace 20 años es obligatorio en los envases de medicamentos. Ávila vuelve a estar en el punto de mira en el ámbito cultural. Tras no constar el Palacio de los Águila en el plan de actuación del Museo del Prado, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha dirigido una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pide que se respete el proyecto. Elsa García. Ha solicitado Alfonso Fernández Mañueco que se mantenga y respete el acuerdo de vincular el Museo del Prado al Palacio de los Águila, ubicado aquí, en Ávila capital, incluyéndolo en el plan de actuación de los años 2026 y 2028. Recuerda que este proyecto sí que estaba incluido en el anterior plan de actuación, que comprendía los años 2022 y 2025, e insiste en el compromiso del anterior ministro de Cultura, Miguel Iceta. En este contexto, Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en la firma de un convenio a 3 bandas entre la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Cultura y el Museo del Prado para garantizar la existencia de una sala o pabellón Prado en el Museo de los Águila que cuente con obras de primer nivel, tanto temporales como fijas, y pide se resuelva esta situación que asegura está generando malestar y preocupación entre la ciudadanía abulense.
Y nos vamos con 3 encuentros, imágenes de las Semanas Santas de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Río Seco. Son fotografías de autor, tradición y patrimonio, que invitan al espectador a hacer un recorrido por la identidad emocional y artística de estas 3 celebraciones únicas, declaradas de interés turístico internacional. Se puede visitar hasta el domingo de Resurrección en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos de Valladolid.